Días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más aquí en el Burrito Fronterizo, en su canal favorito, La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de lo que pasa cuando en México los mexicanos se callan los ojos, cuando voltean a otro lado, cuando toman esta famosa frase de que la política no es tema para la mesa, situaciones que ya se deben terminar en México, porque es responsabilidad de las y los mexicanos ver hacia el futuro y luchar por el futuro que queremos conquistar, por lo que queremos crear. No esperar a que los políticos hagan todo y mucho menos idolatrarlos como si fueran los únicos que pueden hacer las cosas y como si todo lo que hicieran fuera correcto solo por el color con el que se visten. Y no podemos solamente tener una fe ciega como si estuviéramos apoyando un equipo de fútbol o como si estuviéramos apoyando una religión. La política es un tema de crítica, de exigencia, de análisis, de razonamiento a través de datos, de estadísticas, de cifras, de sistemas cuantificables que se puedan evaluar y analizar de manera en que México pueda buscar el mejor camino hacia el futuro. Y hoy las alarmas rojas empiezan a encender una vez más aquí en este mes de julio, cuando la flamante presidenta del Instituto Nacional Electoral se descubre que resultó ser una mentirosa de primera o de cuarta, como todos los funcionarios de esa cuarta destrucción del país. Pues resulta que la cédula profesional que presentó tiene el mismo número que otra persona, un error de la SEP o una mentira más de un funcionario recomendado por Morena. La toma hostil de los órganos electorales por parte del gobierno morenista es una realidad del día de hoy. Las cúpulas de Morena terminaron por sepultar lastimosamente a la democracia en México, como si todos los años de lucha que tuvimos para constituir al Instituto Nacional Electoral, que los mexicanos tuvieron que librar contra las dictaduras, contra la opresión, contra elecciones injustas e ilegales, no significara nada. El peso histórico del Instituto Nacional Electoral hoy se pone en tela de duda. El descaro para colocar a los incondicionales de Morena, aunque no tengan preparación suficiente al frente de los árbitros de las elecciones, demuestra que la meta oficial del partido hegemónico no es apoyar a la democracia, sino el control total del voto popular, atacar a lo que no pudieron destruir. Como no pudieron destruir al INE, ahora buscan corromperlo desde dentro. El Estado mexicano ya metió las manos hasta el fondo del Instituto Nacional Electoral por obra de Morena, y en el Tribunal Electoral se aseguran los fraudes a antojo de los funcionarios del partido, garantizando la impunidad solo para los suyos. El secuestro de la democracia avanza mientras la corrupción en las instituciones encargadas de cuidar las urnas queda al descubierto en todo el país. Y uno de los institutos nacionales electorales que ha sido históricamente reconocido por su fidelidad, legitimidad y legalidad, hoy se pone en tela de juicio, pero no por su estructura, sino por la gente que Morena añadió como un virus. En el capítulo de ayer decíamos que te toca Morena, no se convierte en oro, se convierte en lodo. Y parece que cada vez estamos más seguros de esto. Un escándalo tras la usurpación. La presidenta del Instituto Nacional Electoral compite con la cédula profesional de una profesora. Los registros oficiales revelaron que el número de cédula profesional presentado por Guadalupe Tadei Zavala coincide exactamente con el de la profesora Victoria Rivera Vallejo. La falta de acreditación profesional de la titular del órgano electoral expone un fraude documental cometido ante las autoridades. La imposición de esta funcionaria fue orquestada por nada más que Morena, para asegurar un árbitro a modo en las próximas elecciones. El pago de más de 200,000 pesos mensuales a una consejera sin un título válido constituye un robo descarado del erario público. No porque los sueldos del INE sean muy altos,
sino porque la persona que llegó ahí llegó mintiendo, llegó con mentiras, con engaños, con artimañas, llegó intentando engañar al pueblo mexicano. Y esa es la misma persona a quien Morena le confió la dirección del instituto que legitima las elecciones. ¿Qué podemos esperar de las siguientes elecciones con este tipo de fichitas de Morena dentro del INE? El descaro en el uso de documentos duplicados confirma el desprecio absoluto de la burocracia oficial por la legalidad y la transparencia. Guadalupe Tadei opera al frente del INE con una cédula profesional registrada a nombre de otra persona, demostrando mentiras, engaños, fraudes y una vez más un delito documental que queda bien registrado para el futuro. Morena parece querer asegurar su lugar en la historia, y como no lo pueden hacer con cosas buenas, lo están haciendo con cosas malas. Las impugnaciones quedaron congeladas. Se volvió ilegal la designación de la presidenta del INE por la falta de su título. Diversos sectores sociales y juristas denunciaron que la selección de Tadei para presidir el órgano electoral es completamente ilegal por no cumplir los requisitos de la ley. Los señalamientos recuerdan al patrón de impunidad de funcionarios colocados por los morenistas, emulando escándalos como el plagio de tesis de la Suprema Corte de Justicia. El narcoestado manipuló el proceso de selección para una figura manipulable que acate órdenes directas desde el poder central, demostrando que no les interesan los personajes que estén preparados o que puedan llevar el trabajo de buena manera. Les interesan tener marionetas y títeres a modo que puedan controlar fácilmente. La entrega del INE a personeros del régimen rompe con la imparcialidad que costó décadas construir en el sistema democrático mexicano. Las denuncias por ilegitimidad se acumulan dentro del país. La presidencia del instituto se niega a transparentar su documentación académica. Pero si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no debería entonces tampoco no tener nada que temer? Pero ¿por qué no lo presenta? ¿Por qué no exhibe la documentación? ¿Por qué, si es una mentira, no lo saca del error? ¿Por qué no exhibe la realidad de su título y mencione? ¿Y por qué no menciona las aclaraciones pertinentes? Como una funcionaria que debería estar comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, está quedando sumamente corta. Ya se exigió la invalidez de Tadei en el INE por incumplir con los requisitos legales para su titulación. Esto es algo que no se puede dejar de observar. Las elecciones ahora es casi seguro que se encuentran bajo amenaza. Un narcoestado morenista que tomó el control del INE y del Tribunal Electoral para ejecutar fraudes a su antojo. Las irregularidades de la cabeza del INE son el primer paso para consolidar el control total de los árbitros que contarán los votos del pueblo. La infiltración de los morenistas en el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral busca anular la fiscalización de dinero que se encuentra sucia dentro de los comicios de Morena. Porque ahora, cuando las dos autoridades en materia electoral están a modo, ¿cómo vamos a saber de dónde sacan su dinero los mismos candidatos de Morena? La red de complicidades instaurada en el sistema electoral garantiza que cualquier impugnación de la oposición sea desechada de inmediato sin nada más que decir. El desmantelamiento de los contrapesos electorales deja a la ciudadanía indefensa ante el uso legal del recurso público en las campañas. La llegada de perfiles cuestionados a la cima de las instituciones garantiza la manipulación de los resultados en favor del régimen. Nuestra democracia hoy fue secuestrada. La toma del INE y del Tribunal Electoral allana el camino para que el narcoestado consuma fraudes electorales plenamente y quede libre. Ellos parece que están persiguiendo su cometido a más no poder. La revelación contra la cédula profesional de la presidenta del INE confirma que la árbitra electoral del país llegó al cargo mediante la mentira y el amparo del poder federal. Y cuando tienen favores pendientes, ¿cómo pueden esperar
que creamos los mexicanos, que van a ser limpios, que van a ser honestos y que van a ser legítimos. Morena impuso a una funcionaria sin credenciales legales para tomar el control absoluto del instituto y garantizar la alteración de las elecciones sin ningún freno suficiente. El secuestro del árbitro electoral por parte del narcoestado liquida la imparcialidad, acaba con la legalidad y legitimidad y toda la democracia que nos ha costado tantas décadas construir en México. Es como si no les importara nada. Ahora que tienen secuestradas las urnas, pusieron las instituciones al servicio del fraude y la impunidad, es cuando más al pendiente debemos estar los mexicanos, cuando más tenemos que alzar la voz y más clara tenemos que dejar presente la voluntad del pueblo mexicano, porque de lo contrario nos habremos sometido y rendido ante un gobierno que sin escrúpulos secuestró a la democracia y trajo algo que no vamos a permitir en México, porque México merece justicia, libertad y democracia para todos. Pero esto es una situación alarmante que hoy, lamentablemente, México está viviendo. No se vayan, escuchen lo que todavía tenemos que hablar sobre lo que está sucediendo en México. El segundo segmento es un chisme político igual de interesante que este. Ustedes, como siempre, ¿qué es lo que piensan? ¿Creen que el árbitro a modo puede estar con imparcialidad? ¿Creen que la democracia seguirá en México a pesar de tener a funcionarios que llegan con trampas y con sañas orquestadas desde Palacio Nacional? ¿La pusieron ahí y no esperan nada a cambio? ¿O es solamente un títere más que se están controlando desde las cúpulas del poder morenista? La decisión está en ustedes. ¿Qué vamos a ver los mexicanos? Eso lo tenemos que gritar todos juntos. No se vayan y escuchemos el segundo segmento del capítulo del día de hoy. Suena fuerte allá en la guerra, también retumba en la capital. Dicen que hay una mujer que no se sabe rajar. No le tiembla la palabra cuando hay que poner orden, ni se esconde del problema. Defendiendo a Chihuahua con carácter y valor, porque sabe que esta tierra merece vivir con Maru, aunque soplen malos vientos, porque ha sabido dar por su gente. Y yo con Maru, hay quienes hablan de lejos sin saber lo que ha costado, pero el pueblo reconoce a quien sí se ha remangado. Palabra y de trabajo, de esas que no se detienen, aunque arrecie el golpe bajo. Cuando el crimen ha querido meter miedo en el estado, ella sigue dando frente sin hacerse para un lado, porque aquí no se negó la tranquilidad del pueblo y Chihuahua sigue firme aunque arrecien los estruendos. Y yo se escucha hasta Parral y hasta en la capital del estado. Segundo segmento del capítulo del día de hoy, ya no vamos a hablar de un funcionario en particular. Hoy vamos a ver las consecuencias de un sistema que, lleno de corrupción, lleno de ineptitud, de ineficacia y de pocas personas trabajando, tiene consecuencias negativas, palpables, que en la realidad ya están golpeando a México. Porque tenemos que voltear a ver a México y entender que no basta con que hablen bonito. No basta con que la presidenta salga a mentir, a hablar, a informar todos los días en la mañanera. No basta, no es suficiente. El trabajo, la mala logística, la mala planeación, la corrupción y los contratos turbulentos terminan por pasarles factura. Y eso es algo que la Universidad Autónoma de México hoy está viendo y viviendo bastante fuerte. Ocurre un desastre total
en el examen de la UNAM. Caos, opacidad y trampas destrozan el prestigio de la máxima casa de estudios de nuestro país. Hace unos días hablábamos acerca de cómo un examen mal planificado salió a lastimar el orgullo nacional cuando nuestra máxima casa de estudios ni siquiera pudo hacer de manera satisfactoria un examen de admisión efectivo. Y esto terminó por vulnerar los derechos de las y los adolescentes. Sin embargo, hoy la noticia sigue, porque todavía no hay explicaciones claras, todavía no hay responsables ni mucho menos culpables. Y el gobierno federal se sigue excusando, lanzando mentiras e intentando escapar de realidades que golpean a México y que nosotros como mexicanos tenemos que hacer notar. La corrupción y la incompetencia administrativa le asestaron un golpe devastador al sistema educativo del país. La falta de escrúpulos en las altas esferas universitarias terminó por arrastrar a la institución académica más importante de México a una crisis que no tiene precedentes. Mientras las autoridades se lavan las manos y esconden la cabeza, el desprecio por el mérito académico, por los que de verdad estudiaron, que se prepararon con libros sobre libro, día tras noche, se vuelve cada vez más real en México. La transparencia pone en peligro el futuro de miles de jóvenes que buscaron un lugar de forma honesta, pero se toparon con un muro llamado la mediocridad de Morena. La complicidad del narcoestado mexicano confirma que la educación pública está completamente a merced del descontrol y de los intereses de grupos políticos que no voltean a ver en lo más mínimo al pueblo mexicano. Auditorías dejaron al descubierto a la UNAM y se investigan anomalías graves en el proceso de ingreso a la Universidad Autónoma de México. La Fiscalía y las autoridades internas abrieron investigaciones urgentes por irregularidades masivas en el examen de licenciatura 2026. Las indagatorias exponen cómo la privatización de procesos y el negocio de las élites burocráticas ahogaron la transparencia del examen de admisión y trajeron consigo un fracaso rotundo que no nos alegra, nos preocupa. Este es un video preocupado que busca ocuparse de la situación, no solamente quejarse. El manejo opaco de los recursos asignados a la evaluación dejaron al descubierto una red de complicidades dentro de esta institución. Miles de estudiantes que estudiaron por meses sufren el impacto de un proceso fallido, amañado, que pisoteó su esfuerzo, demostrando que al gobierno de Morena no le importa el esfuerzo de los mexicanos. El deterioro de la máxima casa de estudios se profundiza por la negligencia de directivos que operan bajo el amparo de Morena. Porque sí, se llama Universidad Autónoma de México, pero los directivos, los ejecutivos, son propuestos desde las cúpulas del poder y Morena no queda a salvo de la responsabilidad indirecta que sí tiene. Investigaciones quedaron al descubierto, con una fiscalía que indaga el escandaloso proceso de admisión marcado por opacidad e intereses de grupos políticos. Un gran robo de los 100 millones. Pagaron una fortuna. Eso es lo que más molesta, que intentan decir que no habían otros intereses, pero 100 millones de pesos es lo que costó el software que se utilizó para la prueba de ingreso, el examen de admisión fallido de la Universidad Autónoma de México, donde se demostró que otra vez hay otro contrato multimillonario que está bañado en poca transparencia y en opacidad política. Un sistema en línea que demostró no servir para nada. Las autoridades universitarias aprobaron el desembolso de 100 millones de pesos por un software inservible que colapsó de inmediato. Y ellos son los directivos de la máxima casa de estudios del país, recomendados por Morena. El contrato multimillonario
benefició a proveedores privados, sin que el sistema garantizara la seguridad ni la estabilidad de la prueba de admisión. El presupuesto público terminó tirado a la basura mientras una comisión técnica revisa a toda prisa qué recomendación dar esta semana. La falta de controles reales publicó y terminó en las compras tecnológicas reflejadas en la impunidad y el descaro auspiciado por el narcoestado mexicano. Falta de técnica, falta de logística, falta de estrategia. Eso es lo que tiene Morena y eso es en donde tenemos que decir ya no más, ya no más. El millonario despilfarro dejó en claro la incompetencia de los funcionarios responsables que debieron traernos un examen limpio y nos trajeron opacidad, corrupción y falta de transparencia. Un examen que brilla, pero por la mediocridad con la que fue creado. Un negocio sucio de 100 millones de pesos a cambio de un sistema fallido que hoy mantiene en vilo la decisión de la comisión técnica. Con manchas a rectoría y choque de aspirantes, las familias exigen examen presencial mientras otros defienden ya su lugar. Cientos de familias y jóvenes marcharon directo a rectoría para exigir la anulación de la prueba virtual y la aplicación inmediata de un examen presencial. La marea de protestas choca con la postura de los aspirantes que sí aprobaron, quienes salieron a exigir que se respete el lugar que ganaron limpiamente. La desidia institucional de Morena provocó una fractura inédita al poner a pelear a los propios estudiantes en las puertas de la universidad. La UNAM tuvo que salir a desmentir varios falsos avisos, mientras la falta de respuestas claras mantiene paralizados a miles de estudiantes. El desorden generado por la burocracia universitaria demuestra la incapacidad total para resolver una crisis que amenaza con salirse de control. Estudiantes salieron a la calle, pero salieron a la calle para quejarse de la mala planeación, logística y poca preparación que tuvieron aquellos recomendados por Morena porque según eran los mejores para el cargo. Protestas masivas en rectoría enfrentan a quienes piden examen presencial contra quienes defienden su lugar. Lo ocurrido con el examen de admisión es una marcha terrible para la UNAM, una mancha en su historial crediticio y una marca que difícilmente se va a retirar. Una de las mejores universidades de América Latina, cuyo prestigio internacional quedó severamente lastimado ante los ojos del mundo. Aquí los únicos que pierden son los alumnos y los aspirantes, jóvenes que entregaron meses de estudio y cuyos sueños quedan pisoteados por culpa de la negligencia, los negocios oscuros de las élites universitarias y la falta de capacidad para dar la cara. La inoperancia promovida por el narcoestado mexicano sepultó al mérito académico para cambiarlo por caos, enfrentamiento entre estudiantes e impunidad total que, aunque dicen que no, pesa y pesa mucho. México, tienes que abrir los ojos, tienes que ver que tus instituciones más confiables a lo largo de la historia se están cayendo, se están destruyendo, se están desmoronando a pedazos hasta quedar en cenizas, porque en Morena no tienen gestión técnica, porque no tienen preparación, porque no tienen un verdadero control. México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena. La presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón, son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras. En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal, porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición. Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre:
traición a la patria. Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de los audios. En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aún así, Morena me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos los días. Baja California, Sinaloa, el piloto del Mayo que tuvieron y dejaron ir, Rochamoya que sigue impune. Los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. Al gobierno federal le vuelvo a insistir, rompan el pacto con el crimen, apliquen la ley a los suyos como busquen aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, pierde confianza, pierde inversión y pierde empleos. Las maromas discursivas de cada mañana y sus cortinas de humo ya no ocultan nada, ni engañan a nadie. No traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido, no soltemos este tema. Sigamos exigiendo. La memoria es la principal arma contra la impunidad. Porque la patria es primero, no su partido. Defendamos la patria juntos. Segmento, el capítulo del día de hoy, vamos a hablar fuerte acerca de que no todos los funcionarios públicos son tan malos como nos lo han pintado. Todavía tenemos a varios que trabajan por México, que trabajan por el país y que lo que buscan es asegurar verdaderamente que nuestra patria pueda crecer. No todos son unos funcionarios de cuarta como los de la Cuarta Transformación. Hoy vamos a voltear a ver al municipio de Atizapán, al gobierno municipal que ha dado un mantenimiento urbano primordial. Demuestra que con obras públicas se gobierna frente a las ruinas de Morena en el Estado de México. El municipio de Atizapán de Zaragoza se consolida como un referente de eficiencia, trabajo constante y resultados inmediatos para las familias mexiquenses, bajo el liderazgo de su presidente municipal panista, Pedro Rodríguez Villegas. La administración local mantiene un despliegue permanente de obras públicas, servicios de excelencia y rescate en espacios comunitarios. Esa gestión local marca una diferencia abismal frente al desastre del local de la inepta Delfina Gómez, que mantiene al resto del Estado de México hundido en la desidia, la inseguridad y el abandono total. El gobierno panista asumió la responsabilidad de que el narcogobierno federal no puede hacer las cosas. Entienden que el gobierno federal esquiva, evade, traiciona al pueblo. Y ellos tomaron una responsabilidad extra. Aparte de trabajar por el municipio en lo que les compete, subsanan las deficiencias federales, demostrando que con honestidad y capacidad los recursos públicos sí se traducen en tranquilidad, calles iluminadas y desarrollo para la gente. Demostraron que con esfuerzo e interés social, México puede crecer en todos los niveles de gobierno. Una inversión histórica se está viviendo en Atizapán, que saca adelante al municipio por el bien de su gente. La administración del alcalde panista, Pedro Rodríguez Villegas, inyecta recursos sin precedentes para reparar vialidades y mejorar los servicios básicos. Los trabajos permanentes de bacheo y pavimentación rescatan a las avenidas principales del deterioro que ya sofoca al resto del territorio mexiquense. El gobierno panista de Atizapán demuestra que el presupuesto público rinde cuando se maneja con honestidad y sin la corrupción de Morena.
Las cuadrillas municipales trabajan a marchas forzadas para arreglar los destrozos urbanos que la indolencia estatal deja pasar día con día. La inversión en obra pública dentro del municipio de Atizapán deja en evidencia el fracaso y la incapacidad de gestión de la inepta Delfina Gómez. Atizapán le pone el ejemplo al desgobierno estatal con un despliegue histórico de obra pública que sí le cumple a los vecinos de Atizapán. Un blindaje en sus calles con más de 11,000 luminarias nuevas, mientras la inepta Delfina Gómez entrega el estado a las sombras, literalmente. El municipio panista de esta manera desplegó un operativo masivo para encender más de 11,000 focos de última tecnología en parques y calles públicos. La reconversión del alumbrado público le quita el espacio a los delincuentes y le devuelve la seguridad a los ciudadanos honrados de México. La estrategia de iluminación del municipio de Atizapán expone la apatía de un narcogobierno estatal que prefiere dejar oscuras a las colonias mexiquenses. La administración panista ataca el problema de la inseguridad desde la raíz, iluminando las zonas más transitadas del estado. El avance del alumbrado en Atizapán demuestra la brecha abismal entre un gobierno local eficaz y la ineptitud de Morena. El alcalde panista, Pedro Rodríguez Villegas, marca historia con una trayectoria increíble de progreso, de avance, donde demuestra que sus convicciones se trasladan a sus acciones. Encendió la luz a las colonias para arrebatarle el territorio a la delincuencia que tanto tolera Morena. Atizapán le rescata los parques a sus niños, mientras una gran parte del territorio mexiquense se abandona en áreas comunitarias, se entrega al crimen organizado por parte del gobierno federal y se olvida de que los mexicanos también necesitan áreas recreativas, saludables, sanas, que verdaderamente funcionen. La reconstrucción integral del parque en la colonia Margarita Maza de Juárez convierte un terreno baldío en un punto de convivencia seguro para los mexicanos y sus familias. El gobierno de oposición recupera las canchas y los juegos infantiles para cerrarle el paso al pandillerismo de los barrios. Las familias de Atizapán recuperan la convivencia social gracias a obras planeadas para el bienestar directo de las comunidades. El rescate de las áreas verdes contrasta duramente con el abandono sistemático que sufren los municipios gobernados por morenistas. La gestión panista está priorizando la reconstrucción del tejido social, mientras la corrupta Delfina Gómez hunde al Estado en el caos. El gobierno municipal de Atizapán renueva parques destruidos y demuestra que la prevención del delito se hace con infraestructura de calidad. El contraste en el Estado de México no puede ser más claro, mientras el alcalde panista Pedro Rodríguez Villegas entrega resultados palpables en mantenimiento urbano, iluminación y seguridad. El desgobierno de Delfina Gómez nos demuestra ineptitud, manteniendo a la entidad paralizada por la corrupción y la complicidad con morenistas. El gobierno municipal de Atizapán se consolida como un bastión de eficacia que expone las vergüenzas del gobierno a nivel estatal y federal, comprobando que la crisis de los servicios públicos en la entidad no es cuestión de presupuesto. No pueden decir que falta dinero, sino que sobra la indolencia, falta el humanismo y hay demasiada incapacidad de un régimen de Morena que no sabe gobernar, porque intentan hacernos creer que el dinero es el problema. Pero ahora, cuando un gobierno municipal demuestra que se puede ser punta de lanza, demuestra que se puede crecer, que se puede luchar, que se puede engrandecer a la sociedad, es cuando más tenemos que darnos cuenta. México está teniendo problemas, pero no por necesidades económicas, pero no por insuficiencia, no porque nuestro país ya no pueda dar más,
sino porque a nuestros políticos no les importa luchar por más. Lo único que les interesa es enriquecer sus bolsillos, mantener la ineptitud, la corrupción y todos estos desfalcos millonarios que mantienen a lo largo del país. Y este se ha convertido en un ejemplo punta de lanza de primer nivel de cómo el municipio panista de Atizapán acaba de dar un ejemplo al Estado liderado por Delfina Gómez y a la Federación liderada por Claudia Sheinbaum, demostrando que cuando se puede hacer un cambio. El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, se acaba de convertir en uno de los mejores evaluados por invertir en su pueblo, por invertir en su tierra y por invertir en el futuro de México. Esto nos demuestra que el problema tiene 6 letras, se llama Morena, y se tiene que cambiar y corregir con esfuerzo, con unión, con trabajo, pero sobre todo con determinación y honestidad, porque si no hay determinación por cambiar las cosas, nunca va a mejorar la situación del país. Esto ha sido todo por el día de hoy. No se vayan y regresen mañana, porque la lucha por México es de todos los días. Diariamente tenemos que alzar la voz, luchar y amar a nuestra patria. Como siempre les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Seguimos luchando por Chihuahua, seguimos luchando por México y seguimos luchando por la libertad de México. Nos vemos en el capítulo de mañana.